según Comodoro Pi. Está con nosotros Fer Steffi para ayudarnos a entender un poco mejor la gravedad institucional de este episodio. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, que siempre tiene, por cierto, la amabilidad de atendernos. Raúl, muy buenas tardes. Juana Morín, todo el equipo del diario de Víctor Hugo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias como siempre por tomarte un rato. Bueno, imagino que habrás visto los videos, ¿no? Donde se hace referencia a que al ministro de Trabajo, María Eugenia Vidal, le gustaría, dicho en primera persona, y dice, públicamente lo voy a negar siempre, me encantaría tener una Gestapo para eliminar al sindicalismo. ¿Qué implicancias tiene más allá de estos dichos nefastos? La policía secreta del Estado, interesante, la policía secreta del Estado nazi. Y ahora, en todo esto, que ya lo sabemos, ¿no? Bueno, extorsiones a jueces, sí. Todos lo sabemos, los aprietes, todo eso, pero hay algo que me pregunto, ¿eran tan idiotas de filmarse? ¿O en realidad lo que querían con esto era dejar comprometidos a sus interlocutores? No lo entiendo, ¿No entendés si es torpeza o todo lo contrario, si es una viveza para despegarse de algunos? O una torpeza por un lado, o por otro lado, dejar comprometidos a los interlocutores a quienes les decían estas barbaridades, ¿no? Decir, bueno, aquí los tenemos de cómplices, ¿no? Cualquier cosa que digan, ustedes lo supieron y siguieron haciendo esto. No sé, me queda esa duda en el fondo. Por supuesto, estas son pruebas como que no, creo que son sobreabundantes, porque en definitiva la persecución política, la fabricación de procesos con jueces prevaricadores y todo esto no es un fenómeno argentino. No nos creamos nosotros los argentinos, siempre creemos que somos los dueños del último refresco del desierto. No, esto lo hemos tenido en toda América Latina, ¿no? Lo hemos tenido en Brasil, lo hemos tenido en Bolivia, lo hemos tenido en Ecuador, y bueno, lo tuvimos en la Argentina. Incluso en Ecuador se ha usado también un memorioso cuaderno escrito por una persona memoriosa que apuntaba todo, que se acordaba de cifras y todos esos detalles, igual que aquí, solo que el de Ecuador no lo habían quemado, según ellos. Pero bueno, parece que el cuaderno había sido puesto en librería antes después que lo escribieron, pero no importa. Estas cosas son continentales y tenemos que precavernos, hacer algo en este Poder Judicial y mirar hacia el futuro, porque, cuidado, tener un Poder Judicial en estas condiciones, que se presta a este tipo de manejos, no todo el Poder Judicial, ya lo sé, cuidado, es una minoría, etcétera, pero una minoría colocada en puntos, en lugares estratégicos del Poder Judicial que maneja todo el aparato. Ahora, Eugenio, perdóname, Fernando Borroni, buenas tardes. Con el antecedente del fallo de la semana pasada de Bertucci y de Llorens, ¿no? Si no me equivoco, sí. Que lo que dice es, señores, Mauricio Macri no tenía por qué saber del espionaje, Magdalani al fin y al cabo no supo controlar a 28 loquitos sueltos, por decirlo de alguna manera muy burda. Con ese antecedente, la sensación que uno tiene es que comienza un proceso donde, si las causas van a Comodoro Pi, van a decir que Mauricio Macri no tenía por qué saber el espionaje a los familiares de Lara San Juan, que Mauricio Macri no tenía por qué saber las armas que le mandaron a la dictadura de Bolivia y que Mauricio Macri no tenía por qué saber que se estaban haciendo este espionaje a su propia gente en la provincia de Buenos Aires. ¿Era el despacho contiguo o apenas unos despachos de la persona con la que se juntaban? Claro. Los espías que era Susana Martinengo. Bueno, digo, si eso puede ser que suceda, digo, esto de la jurisprudencia, ¿no se empieza a marcar ese camino? Sí, obviamente. Cuando hablamos de lawfare estamos hablando de dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Primero, persecución política de los opositores, claro. Pero segundo, impunidad de los que tienen la manija. Esto es claro. Es decir, no es solo la impunidad, no es solo la punición de opositores, la persecución de opositores, sino la propia impunidad, lo que les garantiza un poder judicial en estas condiciones. Es a dos puntas la cosa, por supuesto. Raúl, ¿me acompañás a ver? Quiero compartirle también a la audiencia los videos de los que estamos hablando, las imágenes que están detrás mío. Esto pasaba el 15 de junio de 2017. El ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, junto a referentes de la Agencia Federal de Inteligencia, hablando de
su gusto por crear, cito textualmente, una Gestapo para terminar con el sindicalismo y refiriendo a reuniones con jueces y fiscales y el propio jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires para montar estas causas. Lo vemos. Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo en vez de una fuerza efectiva para terminar con el curso de los gremios, lo haría. Ahora, las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10430, sacar de estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo hará. Bueno, es increíble, ¿no? La propia vicepresidenta Cristina Kirchner recién lo refería a las redes sociales. Supera cualquier imaginación directamente. Pero aún si pensaras lo peor de los exfuncionarios del macrismo, que hablaran de una... Si yo pudiera crear una Gestapo, la verdad que lo haría. Con el peso específico, con lo que significó la Gestapo en la historia mundial. ¿No sabés lo que fue la Gestapo? Claro. Realmente... Claro. Ahora, está por el servicio de inteligencia secreto de Hitler. Sí, claro. Ahora, Eugenio, Juan Estefi, hay otra parte de lo que le dice el ministro Marcelo Villegas a la gente que estaba allí sentada, donde desnuda cuál es el procedimiento, porque dice textual, nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para empezar una causa judicial. Luego dice, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de las amenazas y todas las palabretas. Se impulsan con testimonios de 10 personas con las que nosotros ya estamos trabajando. Todo esto lo dice abiertamente el ministro y luego agrega que con eso se le da volumen a la instancia judicial, con un fiscal con todo soporte de la Procuración General para instar medidas que generen más volumen y el juez aprobar esas medidas. Les denuda toda la estrategia. Una tercera pata. Le faltó una tercera pata. Clarín y los medios monopólicos. Claro, sí. Claro. Ni hace falta aclararlo igual. Lo ponen en la tapa, claro. Es necesario aclararlo, pero claro, bueno. Claro. Sí, estás muy bien. Ahora, ¿alcanza con esto que estamos viendo? ¿Alcanzan con estas imágenes que se presentaron, que fueron puestas a disposición en la justicia por parte de la Agencia Federal de Inteligencia? Porque da la impresión que necesitás ya un nivel, aún con la mayor cantidad de pruebas. Digo, hay informes de inteligencia que le llegaron a la mano de Macri, como en la causa de espionaje a San Juan, y sin embargo, como Oro dice, no, bueno, pero en todas las demás, a todos los políticos, no tiene nada que ver. ¿Alcanza este material probatorio o crees que va a volver a quedar en una nebulosa en ese triángulo de las Bermudas que es Comodoro Pi, para el macrismo, ¿no? Estamos hablando de lo que debería pasar o de lo que va a pasar. Te pregunto por las dos. Estamos hablando sobre lo que debiera pasar. Sí, efectivamente. Yo creo que con este material lo que hay que hacer incluso revisar, someter a una revisión extraordinaria por parte de la Corte Suprema, anular sentencias y someterlas a revisión extraordinaria. No va a pasar. Eso no va a pasar. Lo que debiera pasar con esto es un procesamiento de todas estas personas, por supuesto, porque configuran una asociación ilícita, sin lugar a dudas. Y no una asociación ilícita donde manifiestan voluntad, que estaría muy lejos de un acto preparatorio incluso, sino que lo han llevado a la práctica, de modo que sería una asociación ilícita ya en ejecución, ¿no? Es decir, siempre el lawfare es una asociación ilícita entre jueces prevaricadores, agentes de inteligencia y servicios de comunicación. Pero, bueno, eso es lo que debiera pasar. Ahora, lo que va a pasar los van a encubrir, porque como te digo, este aparato no se ha modificado en lo judicial y el lawfare funciona a dos puntas. Funciona tanto para perseguir opositores como funciona tanto para garantizar la impunidad de sus mandantes. Esa es la cuestión. Raúl, te agradezco. Desconfío mucho que en Comodoro Pi se haga algo eficaz respecto de esto. Somos dos, si se me permite. Raúl, como siempre, muchísimas gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros, siempre con la mejor predisposición. Un abrazo muy grande. Al contrario, un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Era Eugenio Raúl Zaffaroni.